Parte 5. Se echó del suelo y saltó hacia adelante. Él pisoteó la raíz grande y ondulante debajo de él, golpeando sus pies con él tan fuerte como pudo. Había estado realmente equivocado al pensar que no había una base segura cuando se movía a través de bosques y montañas sin carreteras adecuadas. Todo lo que tenía que hacer era correr por los senderos naturales del juego y no vacilar en su juicio en cuanto a donde sus talones deben tocar hacia abajo. Confiar en la robustez de sus zapatos como él dio un paso adelante hizo una gran diferencia en el progreso. Su aliento estaba harapiento. El sudor de su frente se le clavaba en los ojos, así que parpadeó dolorosamente para darle el sudor a algún sitio. Estaba corriendo con toda su fuerza, inclinando su cuerpo hacia adelante para reducir la resistencia del viento, incluso el más mínimo. Pero los sonidos de los pasos de sus perseguidores no disminuyeron. Sonaron a su lado, como si estuvieran burlando el intento de Subaru de escapar. Las posibilidades de escapar eran prácticamente nulas, le dolían los pulmones y jadeaba como si estuviera desesperado por el oxígeno. La boca de Subaru estaba abierta de una manera desagradable. Y, por si fuera poco, qué cara horrible. Le diré a su pueblo natal sobre usted. Lo recordaré más tarde, maldita sea. Subaru inmediatamente se arrepintió de su uso innecesario de oxígeno mientras seguía llevando a Ram en sus brazos mientras corría. Habían transcurrido unos 10 minutos desde que había usado el hedor de la bruja para operación, Subaru hueso de juguete. Como había planeado Subaru, la bestia demoníaca se había reunido alrededor de ellos. En medio de un combate excepcionalmente duro, los dos finalmente no tuvieron otra opción que correr por el bosque para salvar sus vidas. Y yo creía que podías luchar contra ellos, caramba, yo luché contra ellos. Mi resistencia simplemente no se mantuvo tan bien como esperaba. ¿Qué hay de estar listo para cruzar un peligroso puente? Era un puente demasiado lejano. Habríamos caído antes de cruzarlo. Ram tenía un regreso para todo lo que Subaru tenía que ofrecer. Su maná se había agotado de repetidos combates, ni siquiera estaba en un buen estado como para mover adecuadamente sus extremidades. Las bestias demoníacas habían tratado la liberación de Subaru del hedor de la bruja como una invitación escrita, llegando uno tras otro, sus números pronto excediendo cualquier cosa que podrían manejar. La única palabra que pudo reunir fue arrepentimiento. Ram había utilizado su magia del viento para sacar a unos 17 demonios. Las cosas habían ido nadando hasta ese punto, pero Ram de repente perdió su fuerza y se derrumbó. Subaru, asustado a su lado, recogió a Ram, la llevó y comenzó a correr hacia las colinas. Nada cambia con usted. Aún así, aprecio su incapacidad para prepararse. Eres un insolente que una chica sea llevada. Y no hables demasiado. Parece que te mordiste la lengua, y mis fuerzas, no, va, espera. Subaru podía presumir de la habilidad atlética que anotó muy por encima de la norma, pero eso era todo cosas de interior. Al aire libre, sus problemas de resistencia eran sustanciales. Nunca había soñado con correr un maratón en la escuela. Incluso con su resistencia patética, se estrujaba todo lo que podía en esa situación de vida y muerte. Dicho esto, era solo cuestión de tiempo hasta que su resistencia se secó. Sin duda, las bestias demoníacas que los perseguían eran muy conscientes de que Subaru estaba al final de su fuerza. Ellos le habían mordido los talones como si realmente disfrutaran de raptar a los débiles, lo que alimentó aún más sus instintos de vuelo. Parece que es finalmente el momento de desatar el poder oculto dentro de M.O. Subaru soltó un gemido doloroso mientras los colmillos de la bestia demoníaca se hundían en su hombro derecho. Uno de los bastardos que jugaban con él había corrido delante de ellos. El agudo dolor se hundía profundamente en su hombro y se metió en el cerebro, haciendo que su cabeza se sintiera como si estuviera a punto de estallar. Él desesperadamente torció su cuerpo en un intento de sacudir a la bestia de él. Barusu, oh, cara. Justo después de que Ram hablara desde dentro de sus brazos, el bosque de pronto se abrió de par en par, y los pies de Subaru se cortaron en el aire. Sus pies clavaron en el cielo cuando una sensación flotante lo asaltó, como si cada órgano interno se elevara dentro de él. Al momento siguiente, sus talones cavaron en la ladera, Subaru y Ram perdieron el equilibrio mientras se deslizaban juntos. Los bastardos me engañaron. Nunca debería haberlos subestimado como simples bestias. A pesar de que el contacto repetido con ellos había dado a Subaru un aprecio por su inteligencia, cuando el empujón llegó a empujar, había sido incapaz de sacudir su impresión de ellos como solo animales. Como resultado, el camino aparentemente viable que había seguido lo había llevado literalmente a un acantilado. Maldita sea todo. El grito de Subaru hizo que su garganta temblara mientras se deslizaban hacia abajo en un ángulo aún más agudo. Sostenía a Ram más apretado mientras empujaba la espada en su mano izquierda hacia el acantilado. Au, 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 au. Su lado izquierdo raspó contra el suelo cuando la espada que había empujado en el acantilado se retorció, impidiéndoles deslizarse más lejos. Cuando él miró,
El acantilado terminó a una distancia corta abajo. Si hubiera sido un segundo más lento, seguramente habrían encontrado sus muertes. ¡Buah! Cuando levantó la vista, varias bestias demoníacas que los perseguían rodaban a su lado. Las bestias, moviéndose con demasiada fuerza para detenerse, aullaban como perros domesticados mientras se desvanecían del borde del precipicio. Sus cuerpos estrellaron sin piedad contra el barranco afilado y rocoso de abajo, el sonido de sus huesos rompiendo alcanzó incluso los tímpanos de Subaru. Ah, llegamos muy cerca de necesitar condolencias nosotros mismos. Brazo, duele. Ram se quejó cuando el brazo de Subaru se tensó alrededor de ella. Su cuerpo era ligero, pero cuando se añadía al propio peso de Subaru, la carga de la espada se clavó en el suelo, y en Subaru mientras lo agarraba, tenía más de 200 libras. Su límite no tardaría en llegar. Por supuesto, será peligroso si caemos por el acantilado. ¿Puedes subir, Barusu? Me encantaría resistirlo, pero las bestias demoníacas siguen siendo un problema, dijo mientras ponía más fuerza en su brazo izquierdo. Dejó que la cuchilla, empujada en ángulo, apoyara su peso mientras trataba de ponerse en una posición más estable, cuando, dijeron ambos juntos. En el mismo momento, el sonido agudo de la rotura de acero resonó alrededor de la zona. La cuchilla empujada en el acantilado se rompió, dejando el extremo de la espada clavada en la pendiente. Empujó apresuradamente la hoja deformada en el suelo, pero el borde opaco no penetró muy profundo. Se aferraba a la ladera con todo su cuerpo, resignado a lo raspado que pudiera llegar a ser, pero la fricción por sí sola no podía frenar a dos personas. Sus esfuerzos resultaron infructuosos cuando la hoja salió. Empezaron a caer una vez más. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Ya hemos terminado? Me debes esto, Barusu. Subaru cayó de cabeza, todos los pelos de su cuerpo se levantaron mientras recordaba arrojarse sobre un acantilado. Aún así, nunca abandonó su deber como hombre, manteniendo a Ram en sus brazos para intentar protegerla de la caída. Ram le permitió manejar el trabajo físico y se retorció en sus brazos para apuntar sus manos hacia el suelo. El Fuya, mana brotó de Ram mientras cantaba, provocando que una poderosa ráfaga de viento estallara en su punto de aterrizaje estimado. Mientras caían hacia abajo, el cuerpo de Subaru golpeaba la corriente de aire ascendente y cabalgaba bajo la presión debajo de ellos. Se las arregló para ponerlas de pie de nuevo cuando su caída se desaceleró aún más. Podemos hacer esto, juzgó mientras el mundo giraba alrededor de ellos. Enfocó toda su fuerza en sus piernas, mordiendo lo suficiente como para romperse los dientes mientras soportaba el impacto del aterrizaje. Lo hicimos. Habían soportado. Trabajó para saltar sobre sus piernas entumecidas, increíblemente infelices mientras miraba hacia el acantilado desde el que habían caído. Estaba horrorizado a la altura de más de 30 pies, el equivalente bruto de saltar desde el cuarto piso de su escuela secundaria. Eso, combinado con la dureza de la tierra, hicieron de su propia supervivencia una hazaña. Usted se convirtió totalmente en mi Buda allí, Ram. Si no fuera por tu magia del viento, ¿estaríamos? Fue cuando Subaru trató de expresar su gratitud por Ram salvando su vida que se dio cuenta de que no se movía dentro de sus brazos. La cabeza de Ram se inclinó cuando una delgada línea de sangre cayó de su nariz. Sus ojos estaban cerrados, su respiración era superficial, y los únicos sonidos que hacía eran gemidos dolorosos. ¿Ram? Caramba, esto es malo. Él suavemente balanceó su cuerpo y la llamó, pero Ram no respondió. Desde el principio, ella había estado agotada de usar clarividencia y luchar contra las bestias demoníacas. Sin duda Ram la había exagerado con ese hechizo, poniendo su mente en un estado precario. Mierda. Mi tiempo es realmente mierda. Subaru maldijo su propia impulsividad mientras volvía a abrazar a Ram con más cuidado. La posó a su lado, deslizó torpemente la hoja rota en su funda y levantó la vista. Incluso las bestias demoníacas no podían saltar por el borde de un gran precipicio después de ellos. Seguramente harían un círculo alrededor para reanudar su búsqueda. Había esperado que eso les diera la ventaja mientras tanto. Vamos, tienes que estar bromeando. En el preciso instante en que Subaru miró por encima de su cabeza, un gran número de rocas descendieron por la ladera de la que apenas habían sobrevivido, y al montar encima de ellas había una manada de demonios, con un cachorro desplegando su maná. Subaru reconoció al cachorro de la bestia demoníaca, estaba absolutamente seguro de que era el que lo había maldecido primero en el pueblo, y al que Ren le había dado un fuerte golpe cuando persiguió a los niños la noche anterior. Viendo la forma en que las otras bestias demoníacas la seguían, como si llevara todo ese paquete a pesar de su tamaño, Subaru no pudo evitar una risa seca. Yo estoy empezando a odiarte, Lady Bruja, ese perfume tuyo es excesivo. Al presentar su queja, Subaru comprobó sus piernas entumecidas mientras se preparaba para huir una vez más.
Rezó para que las bestias demoníacas les mostraran desprecio y no atacaran el instante en que aterrizaron. Que, un momento antes de que Subaru empezara a correr, inclinó la cabeza, sintiendo que algo estaba apagado. Las bestias demoníacas que se deslizaban por el acantilado parecían equivocadas. Comenzaron a estremecerse sobre las rocas, y en el instante en que llegaron al suelo bajo el acantilado, empezaron a esparcirse en todas direcciones. ¿Ah? Estoy aquí, chicos. La vista de ellos esparciéndose como pequeñas arañas era un poco demasiado para él para tomar. El diablo está pasando por aquí. El momento después de pensarlo, la explosión en lo alto del acantilado trajo la respuesta. Cuando volvió a levantar la vista, el cambio en lo alto del acantilado sorprendió a Subaru, pero al instante comprendió. Una silueta humana estaba ahora sobre el precipicio muy por encima de ellos. Era una chica vestida con un traje de sirvienta, con su bola y su cadena bañadas en sangre, mientras miraba por la pendiente con ojos que habían perdido todo rastro de cordura. En el momento en que sus ojos se encontraron con esa mirada asesina, Subaru estalló en sudor frío mientras experimentaba un mal sentimiento como ningún otro. En un instante, el demonio saltó del alto acantilado para aterrizar en el suelo muy por debajo. Subaru se quedó sin aliento. Allí estaba, en lo profundo del bosque, rodeado de bestias demoníacas, cara a cara con una chica demoníaca, un brazo alrededor de una chica a la que tenía que proteger a toda costa, y había llegado a la última etapa con una espada rota. Esto es, un poco injusto, ¿no crees? Su súplica murió en la brisa que sopla a través del bosque, inaudito. Era, como dicen, una situación de vivir o morir. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.